Bueno, hola a todos. Deseo compartir con ustedes la primera experiencia personal en el campo de la literatura que marcó mis primeros años en el colegio. Cuando en una feria de libro, durante mis vacaciones, mi papá me invitó a que compartiera con él una obra de literatura llamada Quo Vadis Domini, de tipo histórico que también para él influyó en el conocimiento y comprensión del comportamiento humano a través de la historia. Quiero compartir tres aspectos que voy a resaltar de la obra y deseo que ustedes tengan en cuenta. El primer aspecto es las características históricas y de tipo literario de la obra. Esta obra, dentro de la corriente de la novela romántica de carácter histórico, es un autor de origen polaco, Premio Nobel de Literatura del año 1905, de Henryk Sienkiewicz. Dentro de la rica y la fascinante historia de la antigua Roma, la época del reinado de Nerón, reinado que comprende, entre otros muchos episodios, el importante hecho del incendio de Roma, que ocasiona la primera persecución que es víctima del cristianismo de Roma. Fue escrita entre los años 1895 y 1896, y en ella se narran las vivencias de muchos y muy diferentes personajes de la época del emperador romano Nerón. El segundo aspecto, ¿por qué se debe leer? Es una novela que nos muestra a un autor con una altura narrativa bien determinada. Sienkiewicz, donde él escoge siempre la mejor palabra y la combinación armoniosa de las formas de escritura, como son la poesía, la prosa, el verso y el diálogo entre personas bien comprendido, sin dejarse llevar por exageraciones o descripciones salidas del tono de la misma obra, analizando de una manera muy precisa el surgimiento y propagación del cristianismo, la cultura y decadencia que atravesaba entonces Roma, junto con el carácter despótico de Nerón, sin dejar de resaltar la historia del amor de Ligia y Vinicio, una joven cristiana perseguida por sus creencias, y él, un patricio de holgada posición que a lo largo de las páginas personifica el cambio del hombre romano en cristianismo. Finalmente, me parece muy importante la versión universal del mundo que nos muestra la obra, lo que era el mundo para el imperio y el imperio para el mundo, ya que todo giraba alrededor del imperio romano, una concepción universal del mando del emperador, siendo el imperio romano una fuerza occidente frente al oriente. El tercer aspecto y último, el porqué del título. El título de la obra está en latín y significa ¿a dónde vas? Dicha expresión alude a las palabras Quo Vadis Domini, ¿a dónde vas, Señor?, que según la leyenda y la tradición fueron pronunciadas por el apóstol Pedro mientras huía de Roma para ponerse a salvo de la persecución de los cristianos por orden del emperador Nerón. Ante la pregunta, Jesús responde: voy a ser crucificado en Roma por segunda vez, ya que mis propios discípulos me abandonan. Avergonzado de su cobardía, Pedro regresa a Roma para afrontar su destino, el martirio. La acción se desarrolla principalmente en Roma, ciudad con una población caracterizada y entonces por una gran variedad, tanto las nacionalidades como las clases sociales. Bueno, compañeros, les dedico esta pequeña